Bienvenidas, bienvenidos a esta masterclass sobre portales interdimensionales. Si os parece bien, empezaremos enumerando los objetivos de esta presentación. Más que nada por si alguien se ha perdido y ha acabado aquí inadvertidamente. Los temas que vamos a tratar: espiritualidad y realidad física. Voy a hablar de este tema primero para desmontar la creencia de que la espiritualidad y la realidad física son cosas separadas una de la otra. Y segundo, porque para entender esta presentación es clave que lo hagamos. Voy a hablar de conciencia, porque como veréis es un pilar básico de esta presentación. Os explicaré mi versión de lo que son las dimensiones, para conseguir, así lo espero, aportar una mayor comprensión sobre los portales interdimensionales. Todo esto siguiendo un deseo, que es el de compartir con vosotros mi verdad. Mi verdad siendo aquello que considero que es lo que configura mi realidad. Mi verdad es fruto de mis experiencias y de los conocimientos que he venido adquiriendo, por lo tanto, no es algo inmutable. Así pues, hoy compartiré mi verdad de mitades de julio de 2024. Y esto lo voy a hacer utilizando mis palabras y unas cuantas citaciones y canalizaciones. Para aquellos que no saben qué son las canalizaciones espirituales, esta presentación puede estar un poco fuera de lugar. Como vosotras habéis participado en el curso de canalización de aire de luz, creo que no hace falta mayor introducción. Creo que es importante mencionar que mi intención no es contradecir las otras versiones sobre las dimensiones espirituales, porque podéis encontrar otras versiones que parecen refutar lo que yo aquí os explico. Si me permitís una sugerencia, intentad mejor enriquecer lo que ya sabéis, aportando sí una visión complementaria, como oportunidad que os dais a vosotros mismos y a vuestra propia definición de verdad. Mi objetivo es puramente pedagógico y quizás ojalá terapéutico. Espero que esto se llegue a entender al final de la presentación. En cualquier caso, esta masterclass no es un monólogo, así que habrá momentos en los que os pediré que abráis los micrófonos y así podréis aportar vuestros comentarios, resolver dudas y lo que se tierce, ¿de acuerdo? Vamos allá. Os avanzo que en esta masterclass tiene un hilo conductor que es el mismo que el de la página web interdimensionales.com. Son estos tres pilares: viajeros, sanadores y portales interdimensionales. Viajeros, nuestra primera etapa. ¿Qué hay que decir al respecto? Lo primero es que por razones obvias tendemos a olvidar que estamos viajando constantemente. Hacemos un viaje por el espacio a 250 km/s, quizás desde la comodidad de nuestro sofá. ¿Lo olvidamos o nos abstraemos de este hecho? Quizá penséis, ha puesto la foto al revés. Pues no. Esto es, o puede ser, cómo nos vería un extraterrestre con un telescopio, con un gran telescopio desde su nave. ¿Qué vería? Humanos colgando de la superficie de un planeta. Afortunadamente la gravedad nos mantiene con los pies en la Tierra, pero es obvio que nuestra perspectiva de la vida, del día a día, nos hace olvidar que estamos colgando de un cuerpo celeste y viajando por el cosmos. Esto hace de nosotros unos viajeros inconscientes. Otro viaje que estamos haciendo es un viaje temporal, un viaje en el tiempo, lo que comúnmente llamamos vida. Por el momento os pediré que conservéis esta foto en vuestra memoria, la foto del río que simboliza la vida con sus curvas, sus rápidos, sus mansos, sus meandros, porque volveremos sobre ella más tarde. Por último, comentaros que también realizamos un viaje por y entre las dimensiones del ser. Es algo que normalmente hacemos de forma inconsciente, a menos que utilicemos un portal interdimensional. Pero volveremos más adelante sobre este tema. ¿Qué son los portales interdimensionales? En esta masterclass os voy a dar 3 definiciones sobre lo que son los portales interdimensionales, siempre utilizando mis palabras. Y aunque es muy tentador entrar de lleno en el tema de los portales, voy a abrir un breve paréntesis sobre precisamente las palabras. Fijaos lo que dice un curso de milagros sobre las palabras. Las palabras son símbolos de símbolos. Y añade, estamos atados por nuestras propias limitaciones conceptuales. Así que tenemos que utilizar palabras que comparten estas limitaciones. Es imposible entender lo que está más allá de la capacidad de tu mente. Básicamente, está diciendo que tu capacidad de comprensión depende de las limitaciones a las que está sometida tu mente por las creencias que has aceptado como verdad, y que no puedes esperar que las palabras, símbolos de símbolos, te aporten algo para lo que no estás preparado. Un curso de milagros, para el que no lo conoce, es una obra canalizada que explica que el mundo en el que vivimos es en realidad el fruto de una idea loca, que es que podemos estar separados de nuestra fuente o creador.
Interesante, ¿no? Veamos un ejemplo. Tomemos una palabra al azar. Obvio, no va a ser una palabra al azar. Tomemos la palabra sanar. ¿Qué es sanar? Según el diccionario, sanar es recuperar, restaurar o restituir la salud. Sanar es un viaje continuo que requiere tiempo y esfuerzo. Para un curso de milagros, sanar es corregir un error. Es un proceso de transformación donde cambiamos nuestra percepción del mundo y de nosotros mismos. Para UCDM, sanar pasa por recordar nuestra verdadera identidad espiritual. Y ahora os daré mi propia definición de sanar. Sanar es transformar las memorias de separación, de sufrimiento, de discordia y de drama. Os estoy compartiendo mi definición de la palabra sanar porque si no se entiende esta definición va a ser complicado entender el objetivo primero de hacer viajes a través de portales interdimensionales. Sanar es recordar que todos estamos interconectados y que la separación es una ilusión. Es reconocer que el sufrimiento pasado fue una fuente de aprendizaje y experimentación. Esto no equivale a minimizar el dolor, sino darle un nuevo significado para poder liberarlo. Sanar sería también recuperar la armonía de ser y cultivar la paz interior para experimentar los resultados en el mundo exterior. Sanar sería también reescribir tus narrativas personales al aceptar tu esencia divina, nutriendo tu existencia de compasión y abandonando el deseo constante de control. Por lo tanto, sanar es un viaje de autorreconocimiento y expansión de la conciencia. De tal forma que los sanadores interdimensionales entienden la necesidad de transformar las memorias de separación, sufrimiento, discordia y drama para poder experimentar plenamente el ser. Y con esto cerramos el segundo pilar de esta presentación, que son los sanadores interdimensionales. Es entonces el momento de responder a la pregunta, ¿qué son los portales interdimensionales? Primero, voy a responder a la pregunta ¿qué no son los portales interdimensionales? Y lo voy a hacer accediendo al imaginario colectivo. Os pedí que trajerais palomitas porque lo vamos a hacer viendo 3 escenas de 3 películas. Veréis más tarde que hay un motivo adicional para hacerlo así. La primera escena es de la película Doctor Strange. En ella, vemos al anciano, un poderoso maestro de las artes místicas, abrir un portal de teletransportación hacia la cima de una montaña en el Himalaya, probablemente el Everest, utilizando para ello su mente y un anillo de poder. La segunda escena es de la película Narnia, donde unos niños descubren que un armario puede convertirse en un portal de teletransportación hacia un mundo lleno de seres fantásticos y animales que hablan. Los niños viajarán a Narnia para ayudar a combatir el mal y restaurar la paz. Para lograrlo, deberán reinstaurar un reinado de humanos conocido como los hijos de Adán, sobre los demás habitantes de ese mundo. Sin la llegada de los niños, Narnia habría seguido sumida en la oscuridad y la maldad. La tercera escena es de la película Stargate, en la que un grupo de científicos y militares utiliza tecnología extraterrestre para viajar a otro planeta en un sistema solar o galaxia lejana. Como era de esperarse, terminarán a tiros y explotando cosas mientras luchan por el control del portal, intentando evitar que los extraterrestres lo usen para esclavizar a la humanidad de vuelta en la Tierra. Muy bien, aquí tenéis los créditos. Si he incluido esta sección de cine en la Masterclass es por 2 motivos, uno práctico y otro teórico. En lo respectivo a la teoría, aunque quizás penséis que es obvio, quiero que retengáis lo siguiente. Un portal interdimensional no es un portal de teletransportación, básicamente porque el espacio no es una dimensión espiritual. Tampoco es un portal de viaje en el tiempo, porque el tiempo tampoco es una dimensión. Ni qué decir que tampoco es un viaje astral, porque el plano astral no es una dimensión. Ni es una regresión ni una apertura de registros akáshicos, porque aunque podemos acceder a memorias de otros tiempos, no vamos a la akasha. Nos movemos, viajamos entre dimensiones. ¿Podemos ahora responder a la pregunta ¿qué son los portales interdimensionales? Bien, os voy a dar la primera definición de las 3 que os había prometido. Un portal interdimensional es una apertura estratégica en el tejido electromagnético que define tu realidad, lo que posibilita la transmisión de información y la transferencia de energía desde otras dimensiones del ser. Como podéis ver en esta definición, hay al menos 2 elementos que merecen nuestra atención. Vamos a seguir la Masterclass interesándonos en la realidad.
¿Qué es la realidad? Si consideramos la escala de observación, tenemos que como mínimo considerar dos realidades: la escala del macrocosmos, aquello que podemos observar, y la escala del microcosmos, que es la realidad que solo podemos observar a través de un microscopio o tecnología avanzada, al menos hasta donde ésta nos lo permite, para luego echar mano de la física teórica. Veamos primero el macrocosmos. Sabemos que la realidad que nos devuelven los sentidos es una versión práctica que nos permite interactuar con la materia. Dicho de otra forma, la realidad que perciben nuestros ojos, por citar un sentido, está basada en la interacción electromagnética entre la luz y la materia. Y a su vez, la materia es el resultado de la interacción de partículas subatómicas gobernadas por fuerzas fundamentales como la gravedad, el electromagnetismo y la fuerza nuclear. Lo que nos lleva a la siguiente conclusión: si queremos comprender el macrocosmos, debemos sondear el microcosmos, ya que es en las partículas más diminutas donde encontramos los secretos del vasto universo. Es decir, debemos comprender lo más pequeño. ¿Qué es lo que está por debajo de la superficie de la que nos llega información a través de nuestros sentidos? Bueno, pues sabemos que de más grande a más pequeño encontramos las moléculas, los átomos, el quantum, y si seguimos el viaje hacia lo más pequeño, hay un momento en el que nos encontramos algo que los científicos han denominado el campo unificado de energía. En el entremedio hay otras cosas, pero no existe un consenso científico al respecto. Hay quien lo denomina cuerdas, mónadas, esporas de luz. Bueno, para ser honestos, la existencia del campo unificado de energía no está aún confirmada experimentalmente y sigue siendo objeto de intensa investigación y debate entre los científicos. Si nos paramos a analizar qué es la realidad a nivel cuántico, esto es lo que nos dice la física cuántica: que la realidad es creada por las interacciones y los estados de las partículas subatómicas. Y estas partículas tienen sus propias leyes. Un quantum es la cantidad mínima de cualquier entidad física involucrada en una interacción. Así, por ejemplo, tenemos el fotón, que es el quantum de la luz, y el electrón, que es el quantum de un campo electrónico, que es una parte fundamental de la estructura de la materia y del comportamiento atómico. Aquí veis algunas de las leyes y principios fundamentales del quantum: superposición, incertidumbre, entrelazamiento, principio de exclusión, dualidad onda-partícula, principio de correspondencia, entre otras. Hay más, ¿vale? Nosotros nos vamos a interesar en las dos primeras, más que nada porque no tenemos tiempo y tampoco es el objeto de esta presentación: superposición e incertidumbre. La superposición nos explica que un quantum puede existir en múltiples estados simultáneamente. Y la incertidumbre, que es imposible conocer simultáneamente con precisión la posición y la velocidad de una partícula subatómica. Conocemos o la posición o la velocidad, pero no podemos conocer ambas con precisión al mismo tiempo. Estos dos conceptos son muy locos para nuestras mentes deterministas y controladoras. Y a lo mejor os estáis preguntando, ¿y qué interés tiene la física cuántica? En resumen, y vamos llegando al quid de la cuestión, la física cuántica nos dice que un quantum puede estar en múltiples estados al mismo tiempo y es en el momento de la observación en que el estado cuántico colapsa en uno de los estados posibles. Así que la realidad es un estado cuántico colapsado y el observador es clave en todo esto. Y esto es lo que permite que cuando yo me hago la pregunta ¿qué es la realidad?, mi respuesta es que la realidad es energía que ha colapsado. Y a la pregunta ¿quién es el responsable del colapso de la energía en materia?, mi respuesta es la conciencia. Si os parece bien, vamos a abrir micrófonos y vamos a resolver dudas. ¿Te puedes regresar un poquito para atrás en el concepto que estabas diciendo para hilarlo? Me perdí un poco estaba muy interesante lo que estás diciendo en el quantum y en la incertidumbre. Solo que me perdí en cómo lo hilaste a la conciencia. Vale, en esta diapositiva te estoy diciendo lo que ven tus ojos, la realidad física que ven tus ojos. Tú estás viendo una materia, estás viendo una superficie, pero por debajo hay algo, que son los átomos. Y de hecho, cómo se comportan esos átomos, lo que provoca que la materia tenga solidez, aspereza, es el mundo macroscópico se comporta así, ¿de acuerdo? Pero los átomos no es el estadio más pequeño, porque hay algo más pequeño que los átomos, y la física cuántica dice que más pequeño que un átomo son los quantum. En cuanto los científicos empezaron a analizar cuál era el comportamiento de los quantum, dijeron, bueno, vamos a ver cómo se comportan para poder predecirlo.
descubrieron algunas leyes que son la superposición y la incertidumbre. ¿Ok? Que no se puede predecir. La superposición es que el quantum puede existir en múltiples estados simultáneamente. Pongamos un ejemplo. Imaginemos que Graciela es un quantum. Y como las cámaras están cerradas, no sabemos si está despierta o está dormida. Si se ha quedado dormida o sigue despierta. Pues la física cuántica nos dice que Graciela está dormida y despierta al mismo tiempo. Dirás, solo tenemos que activar las cámaras para verlo. No, en el mundo del quantum no es observando el quantum que sabemos cuál es el estado, sino que al observar a Graciela, Graciela colapsará en uno de los dos estados, despierta o dormida. ¡Wow! ¿Verdad? Y la incertidumbre, es decir, vale, yo quiero conocer dónde está Giovanna y si se está moviendo, quiero saber a qué velocidad se está moviendo. Pues con los quantum no puedes. Dios Hay mío, un como principio de de locos. incertidumbre. Vale, pero esto es una locura. No puedo vivir así. Con el concepto de incertidumbre y todo esto, los científicos han conseguido hacer las predicciones más exactas de la historia. Todo y con incertidumbre y superposición. Fíjate lo que te digo. Y dirás, bueno, ¿qué importancia tiene? Bueno, pues tu teléfono móvil utiliza tecnología de la física cuántica. Solo te digo eso. Dices, vale, ¿qué quiere decir todo esto? Pues es en el momento de la observación que el estado cuántico se colapsa. Wow. ¿Sí? Es decir, que la realidad que nosotros vemos, que decimos, que hemos dicho que eran átomos quantum, es decir, la realidad es un estado cuántico que ha colapsado. En un momento dado ha colapsado. Y es clave para que colapse que haya un observador. Si no hay observador, ¿vale? Oh Y my eso God. a nivel del quantum, es decir, que está un poquito más abajo de los átomos, ¿ok? Pero más abajo, pues imagínate cuanto más pequeñito, hasta llegar a este campo de energía unificada. ¿Qué es lo que hace colapsar la energía en materia? Mi respuesta es la conciencia. Ah, ok. Ahí es donde. Gracias. ¿Qué tal, Vanessa? Bien, 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 es interesante. No me he inventado nada. Todo esto es ciencia, excepto esta parte de aquí, que puede que alguien diga, no, esto no está demostrado. Bueno, mi verdad, como os he dicho antes, es que es la conciencia la que colapsa la energía. Y es a partir de ahí que se crea la materia. Y la materia es el quantum, los átomos, los elementos y por fin la superficie, lo que ven nuestros ojos. ¿Ok? Gabriela, si quieres puedes dar tu versión. No, pues, tengo una pregunta. ¿A qué te refieres con el colapso de la energía? En el nivel más pequeño es un campo unificado de energía. Es decir, aquí no hay materia, es energía. Einstein decía energía igual a mc elevado al cuadrado. ¿Vale? Es decir, la energía se transforma en materia. ¿Cómo lo hace? Pues lo hace colapsando. ¿Y por qué colapsa? A nivel de los quantums, porque hay un observador. Entre los quantums y el campo unificado de energía, ¿qué hace que colapse la energía en materia? La respuesta que yo te doy, la respuesta que forma parte de mi verdad, es que es la conciencia la que hace que colapse. ¿Se entiende ahora? O sea, es como decir, yo pongo atención, o sea, yo tengo la intención de poner atención a este momento porque te estoy viendo a ti, Raymond. En colapso mi energía en este momento, entonces, por lo tanto, estoy mirando el computador. Lo has explicado perfectamente. Pero si yo elijo colapsar mi energía y poner atención en la luna, pues ahorita mismo me voy a mi estrella y me voy a la luna. Me voy a mi estrella. ¿Sí? O sea, entonces yo pongo y dejo de ponerte atención a ti y me voy y colapso mi energía en otra cosa. Bien, si aceptamos que es la conciencia la que colapsa la realidad, la siguiente pregunta lógica es, ¿qué es la conciencia? Cuando se considera nuestra capacidad para aprender la conciencia, tenemos que hablar de dos dimensiones distintas, la conciencia humana y la conciencia del ser. Podríamos estar hablando de este tema durante más de un semestre y como no es el objetivo, lo que voy a hacer es limitarme en esta sección a leer lo que dicen algunos eruditos al respecto. Nuria, de Aire de Luz, dice lo siguiente: la conciencia humana es como una pirámide invertida. A medida que despiertas tu conciencia, tu capacidad para percibir la realidad aumenta. Otra citación. Entre mayor conciencia, el individuo se da cuenta de más cosas, percibe más cosas. Por lo tanto, se percata de planos cada vez más altos, porque estos siempre crecen en complejidad. El nivel de conciencia determina el plano que puede percibir
y en el que se encontrará. Todas las conciencias aparentemente individuales son fragmentos holográficos del gran ser. Las conciencias son solo olas contemplando y preocupándose por su propia naturaleza finita, cuando son en sí el mar de conciencia, uno y lo mismo, inseparable. Vamos increciendo en la definición de la conciencia. Veis que por la complejidad de la definición necesita cada vez más palabras. Otra definición. La conciencia es una, manifestándose en legiones de formas o niveles de conciencia. La conciencia de ser permanece, sin importar el grado de olvido de quién, dónde y qué soy. Todos los estados de conciencia existen y son una parte inamovible de la creación. Puedes transitar por diferentes estados o puedes permanecer en un solo estado de conciencia a lo largo de toda tu vida. Neville Goddard, un gran maestro. Sananda nos dice, la conciencia transforma, es el mayor instrumento para el cambio. Sin embargo, al mismo tiempo no quiere cambiar nada. La conciencia es receptiva y acepta todo lo que hay, y esto lo cambia todo, pues nos hace libres. Adamus Angenben. El tiempo y el espacio pueden definirse como un flujo constante y una presencia inalterable que rodea la conciencia de cada individuo. Cada uno de nosotros está inmerso en el río del tiempo y espacio, moviéndose a su alrededor y respondiendo a su interacción. El tiempo y el espacio no son dimensiones, sino aspectos intrínsecos de la experiencia humana, siempre presentes y constantemente interactuando con la conciencia del individuo. ¿Veis lo que está diciendo? ¿Os acordáis de la imagen del río? Pues aquí está haciendo referencia precisamente a eso. La conciencia del ser es inalterable y no se mueve. Es el tiempo y el espacio que fluyen alrededor de la conciencia y eso crea la realidad. Vamos a abrir los micrófonos y vamos a compartir impresiones. Yo me muevo, pero entonces el río también se mueve conmigo, ¿es lo que quiere decir? Dependiendo del nivel de mi conciencia, mi conciencia expandida o corta va a depender de qué es lo que yo vea. Lo que vas a ver tú depende de tu nivel de conciencia. Eso lo hemos visto por las otras diapositivas. Sí. La definición de esta diapositiva va más allá. Tus sentidos te devuelven una realidad física, temporal, pero a nivel de tu conciencia real, que no es la conciencia humana, ese tiempo y ese espacio es un flujo, es un río. Tu conciencia está inmersa en ese río, mientras estás experimentando esta experiencia humana. ¿He contestado tu pregunta, Graciela? Sí, sí, sí. Vanessa, ¿te has desmayado? No, estoy procesando la parte metafórica de este concepto. Porque claro, si hablamos de conciencia en nuestros términos humanitos, Ajá. es nuestros niveles de lo que es bueno, malo, de lo que es verdadero, lo que es falso. Entonces, nuestra conciencia no se va a mover. ¿Esto qué quiere decir? Que a medida que nosotros evolucionamos en ese sentir, en ese vivir, nos vamos dando cuenta que eso que creó nuestro ego y nuestro superego, al final son eso, son valoraciones. Y como hemos crecido, esas valoraciones van haciéndose cada vez más pequeñitas y por eso la pirámide invertida que mencionaba Nuria, es como cada vez se va quedando más pequeñita y el campo se va ampliando. ¿Por qué? Porque hay una extensión de la conciencia, porque ya el juicio que yo tenía predeterminado de algo para algo ya no existe, entonces se va quedando nulo. Y es ahí donde vienen a interactuar las olas del río, donde claro, yo no me he movido, yo estoy estático, pero la periferia a mi alrededor es la que va cambiando y evolucionando porque mi conciencia cambia, porque mi percepción ha cambiado. Ajá. Ay, esa no fui yo. Fantástico, Vanessa, fantástico. Supongo que ahora os estáis preguntando, vale, ¿de qué ha servido todo esto? ¿Por qué hemos estado previamente hablando de conciencia? ¿Por qué se abordó la física cuántica para hablarnos de una realidad que colapsa? Todo esto para llegar aquí. ¿Qué son las dimensiones? Una dimensión es un estado de conciencia. Cada estado de conciencia tiene sus propias leyes. Cada dimensión se diferencia de las otras por la frecuencia vibratoria de ciertos elementos característicos de esa dimensión. Sobre todo, no confundir dimensión con planos de manifestación. Si tenemos tiempo, hablaremos del tema. Ahora me vais a permitir que os haga una presentación de las 5 primeras dimensiones, tal y como yo las concibo. Para cada dimensión tendréis un número, un nombre que le he asignado por los motivos que os iré explicando, una descripción y algunos elementos característicos.
Cerraré la descripción de cada dimensión con lo que yo llamo su cerrojo correspondiente, que confiere estabilidad a este nivel de conciencia manifestada. Creo que se irá entendiendo el tema a medida que vayamos desarrollando la explicación. Empecemos con la primera dimensión, la conciencia binaria, el 0 versus el 1. Permanezco en estado potencial o colapso en un elemento o una combinación de varios. En esta dimensión encontramos la famosa fórmula de Einstein y encontramos elementos como el agua, los minerales, el aire que respiramos. El cerrojo de esta dimensión es el principio de armonía. Etimológicamente, armonía se refiere a la unión o ajuste adecuados entre partes. En el ámbito de la música, es la combinación adecuada de sonidos. Esto no significa que esta dimensión sea un remanso de paz y que no se produzcan fenómenos que podamos llamar violentos, brutales, pero desde la distancia siempre podréis observar que hay un principio de armonía. Quizá en la siguiente dimensión se vea más claro este concepto. Flagelos, tentáculos, espinas, antenas, patas, ramas, plumas, el caos de la vida. La segunda dimensión, que he bautizado la conciencia del león, es una conciencia grupal, donde especie, colmena, jauría, manada, tribu comparten el nivel de conciencia. Dentro de cada organización, cada individuo tiene un papel a desarrollar para perpetuar la colmena o asegurar la supervivencia de la manada. Pero recordad que la conciencia es grupal. La mayoría de los animales están en esta dimensión. Es importante también retener que en esta dimensión encontramos la conciencia de depredación, pues una especie puede ser depredadora de otra. El miedo nace en esta dimensión, en la segunda dimensión, y también encontramos la conciencia de competición dentro de la misma especie o entre especies. Aquellos que piensan que el mundo vegetal no es violento es porque no se han parado a observar cómo las plantas compiten despiadadamente entre ellas, con técnicas que van desde las espinas para destrozar las hojas de la competencia hasta la guerra química. Adaptación y supervivencia. De hecho, es justamente el modelo de supervivencia el cerrojo de esta dimensión. Mientras no superes este estado o modelo, no puedes pasar a la siguiente dimensión. No sé si habéis visto la película Ants, Hormigas, en la que hay una hormiga que empieza a hacerse preguntas existenciales. ¿Quién soy yo en este hormiguero? Es la única hormiga dentro del hormiguero que se hace este tipo de preguntas. Claramente esta hormiga ha entrado en la tercera dimensión, que es la conciencia individual, mientras el resto del hormiguero permanece en la conciencia del león. De la 2D, la conciencia del león, pasamos a la 3D, la conciencia de Horus, que es una conciencia individual. En esta dimensión, cada individuo toma conciencia del ser identitario que lo representa, a él y solo a él, en la inmensidad del cosmos. Y esto va de la mano con ciertas preguntas, opciones y decisiones que cada persona va a tener que tomar. Y esto porque sé que soy, pero ¿qué o quién soy? Así, voy a tener que decidir si voy a crear mi identidad a partir de mi herencia cultural o familiar, o si voy a ser un rebelde. Voy a tener también que crear una identidad sexual y elegir entre lo que siento, lo que deseo y lo que permito. Toda una serie de decisiones entre las que se incluye voy a ser madre, voy a ser hija, voy a ser ambas. El hecho de serlo me identifica. Voy a reproducir un esquema ya creado o voy a reinventarme. Voy a ser amante o esposa. Voy a ser empresaria o ama de casa. Recordad, todo esto con el único objetivo de responder a esta pregunta. Sé que soy, pero ¿qué o quién soy? Voy a ir tomando decisiones y hay que reconocer que la toma de decisiones a veces es angustiosa. Pero no olvidemos que si tú no tomas esas decisiones, otra persona las tomará por ti. Es aquí donde aparece el ego. Esta definición de ego es bastante diferente de la que hace un curso de milagros. Para mí, el ego es un invitado. El ego es un invitado que va a intentar adueñarse de la casa. Va a construir una identidad y te va a intentar convencer de que él eres tú. Para perpetuarse a sí mismo, va a acudir al miedo, a la culpa, te va a hacer que te preguntes, ¿encajo? ¿No encajo? Porque como ya habéis deducido, las diferentes opciones que habéis ido eligiendo para construir vuestra identidad en la tercera dimensión entran en conflicto entre ellas y algunas duelen. Hay una lucha. Y quien dice conflicto, dice represión, más angustia, más dolor. Incluso si decides ser un ser espiritual, tu identidad, tu ego será soy espiritual. No puedes escapar del ego, pero el ego no te ama, porque el ego no sabe lo que es amar. Así que su mejor estrategia es proyectar tus emociones en tu espejo. Y es que la tercera dimensión es precisamente una dimensión que te permite trabajar con los espejos. Cualquier cosa que tengas en tu interior, saldrás a buscarla en el mundo exterior.
Esta máxima de la 3D es válida en muchos aspectos. No solo en la proyección psicológica, también en la ley de la atracción, por citar un ejemplo, pero sobre todo en el camino hacia el autodescubrimiento. Los espejos son una herramienta. Recordad que la tercera dimensión no es una jaula, no es una prisión, sino un entorno de experimentación. Dentro de esta dimensión podemos experimentar la individualidad, la separación o desconexión y la ley del espejo. Si bien sabemos que el ego crea una falsa identidad, no se puede sobrevivir en la tercera dimensión sin una identidad. De ahí es donde emana su fuerza. Hay muchas más cosas que se podrían decir al respecto, pero si os parece bien, no vamos a dilatarnos más en esta dimensión. Lo que sí me gustaría brevemente es explicaros por qué le he llamado Horus. Horus es un símbolo de la lucha por la identidad y la afirmación del derecho personal, la búsqueda de la integridad y la plenitud a través de la claridad y la visión. Como veis, es un buen símbolo para representar esta dimensión. No obstante, aquí tenéis otro símbolo, Hathor, que a su vez simboliza el desarrollo de la individualidad a través de la expresión personal, el autocuidado, la búsqueda de la iluminación, la creatividad y las relaciones interpersonales. ¿Veis el contraste entre ambos símbolos? Hathor tiene el disco solar, símbolo de la energía masculina, entre sus cuernos taurinos que simbolizan la fertilidad y la nutrición. Es decir, Hathor representa el equilibrio entre las energías masculina y femenina. Sin embargo, Horus lleva una corona, autoridad y poder personal, poder interior, sí, pero como estamos en una dimensión de espejos, poder también sobre los demás, sobre el entorno y sobre el medio ambiente. El quid de la cuestión es que en esta experiencia o experimento de la conciencia humana, que es la tercera dimensión, en un momento de su historia la humanidad se vio involucrada en una gran pandemia, de lo que Adamus Saint-Germain llama el virus de la energía sexual, de un desequilibrio sistémico entre la energía masculina y la energía femenina. Este desequilibrio lo seguimos arrastrando hasta fecha de hoy, pero como no es objeto de esta presentación, lo dejo aquí y pasamos a la siguiente dimensión. La cuarta dimensión es la conciencia del mago, porque por fin la conciencia ha superado la ilusión de la ley del espejo. Esto equivale a tomar conciencia de que el pensamiento es creador. Esto no quiere decir que no sea capaz de ver los espejos, es más bien que ahora entiende cómo funcionan. Y no es una comprensión intelectual, no es un conocimiento, es una conciencia, por decirlo de alguna forma, que sobrevuela la tercera dimensión. Ya no solo no necesita los espejos para valorarse a sí mismo, para autorizarse o validarse a sí mismo, sino que sabe íntimamente que las apariencias externas no son ley. Es su pensamiento libre de juicio el que crea su realidad. La cuarta dimensión, la 4D, sigue siendo dual. Yo por una parte y el mundo exterior por la otra, pero las leyes de la manifestación han cambiado. Pongamos un ejemplo, el dinero. La conciencia del mago ha integrado que el dinero es dual, es materia y energía. Ha superado el espejismo del deseo de acumular dinero porque sabe lo que quiere. No necesita validarse con un coche o una casa. Si desea el coche o la casa, la crea a través de su pensamiento. Luego cada cual tiene una definición personal de lo que es la riqueza y lo que son los deseos de su alma. La familia, otro ejemplo, tremendo espejo. La conciencia del mago sabe interpretar esta carta. Aquí tenemos una foto de una familia feliz, ¿verdad? Pero en la tercera dimensión, la familia de origen suele ser sinónimo de abuso. La conciencia de pertenencia, de supervivencia, porque la familia nos retrotrae a la segunda dimensión, la tribu, la especie, la manada. Recordad, en la cuarta dimensión, la 4D, el individuo es consciente de que su pensamiento es creador. La conciencia del mago sabe que la felicidad es un estado del ser y no va a buscarlo fuera, no depende de un espejo. Las dificultades del día a día, los problemas que he representado con esta carta de una lavadora rota, no son percibidos como una amenaza. El ego sabe que para todo obstáculo, todo problema, hay una solución y que las apariencias son solo eso, apariencias. En esta dimensión, el individuo por fin es consciente de que la felicidad es un estado del ser y sobre todo es consciente de que la energía trabaja para él. Por último, comentar que el cerrojo de esta dimensión es el velo del olvido, porque aunque el individuo es autosuficiente, se sigue sintiendo desconectado de su fuente. Y esto nos lleva a la última dimensión que vamos a explicar hoy, la quinta dimensión, la conciencia de Venus. Este estado de conciencia es recordar la unidad de todas las cosas, la interconexión, la complementariedad. En las conciencias de la una a la cuarta, la dualidad se manifiesta siempre a través de opuestos. Masculino versus femenino, luz versus oscuridad, yo versus el mundo. En la conciencia de Venus, que es la conciencia crística, la polaridad se manifiesta a través de la complementariedad. Cualquier persona en la 5D se reconoce a sí mismo por su esencia divina. Y a partir de aquí las palabras se vuelven más y más toscas para explicar este estado de conciencia, esta dimensión. Así que acabaré citando el cerrojo de esta dimensión, que es el cerrojo de la densidad.
Aquí tenemos el resumen de las 5 primeras dimensiones, los 5 primeros estados de conciencia. Y antes de abrir micrófonos, voy a compartir con vosotros 4 consideraciones finales sobre qué son las dimensiones. He sacado esta pregunta de internet. ¿Son las dimensiones estados de existencia que experimentamos durante el camino hacia el ser único? ¿Son los pasos evolutivos que el ser decidió experimentar para regresar a la fuente divina? Mi respuesta es no. Lo voy a aclarar con estas 2 citaciones. La primera, de Natalie Clason, canalizando a los andromedanos, que dice: todo comienza en ti y se mueve en un ciclo circular, lo cual significa que evoluciona mientras permanece alineado con tu energía y regresa a ti para ser completado o para ser reexplorado. La segunda citación, que proviene de Un Curso de Milagros, dice: Dios dispone que aprendas lo que siempre ha sido verdad, que Él te creó como parte de sí mismo y que esto no puede sino seguir siendo verdad porque las ideas no abandonan su fuente. Así, aunque es cierto que es práctico hablar de conciencia superior o de elevar tu conciencia, es quizás hora de abandonar el concepto de ascender en conciencia para centrarnos en lo que realmente importa: reconocerte. Este sería el mapa de las dimensiones, tal y como yo las concibo. Como veis, son círculos concéntricos, es decir, no te elevas, te expandes tu conciencia, no abandonas una dimensión para acceder a otra. Y hay más. Esto es un espectro de frecuencias. No nos movemos a una dimensión y nos olvidamos de las otras. Quizá en algún momento sea así, pero lo que yo constato es que hay partes de nosotros que vibran en frecuencias diferentes. Por ejemplo, puede que en tu vida profesional estés vibrando en 4D, por citar un ejemplo, y en tu vida familiar estés en 2D. Quizás en la iluminación sea un ¡pam! ¡Puf! Se acabó. Todo tu ser está en la 5ª dimensión y ya. No obstante, de lo que yo puedo dar fe es que desde la complejidad del humano que somos, esto no funciona así. Este otro gráfico es una curva de distribución. Podemos decir con escaso margen de error que los humanos estamos mayoritariamente en la 3D, pero también hay aspectos en la 2ª dimensión y afortunadamente en la 4ª, incluso la 5ª, porque la tendencia natural es una expansión de conciencia hacia la 5ª dimensión. Este gráfico representa a la humanidad, pero también puede representar a un individuo. Y ahora vamos a abrir los micrófonos y debatir al respecto. Podría decir que en la actualidad la mayoría deambulamos en esta tercera conciencia y que nosotros como grupo ahorita hemos pisado la 4ª y la 5ª Ujú. y que cuando vamos entonces, cuando hicimos a los portales, estuvimos en la 5ª conciencia. Cuando se abre un portal, si te digo la verdad, no tengo ni idea de en qué dimensión me muevo. Es que tampoco me interesa saberlo. Sé que me estoy moviendo, estoy abriendo cerrojos. Abro cerrojos y vamos a movernos y no sé hacia dónde, hasta cuál. Puede que a la 9ª. Tampoco lo decidimos nosotros. ¿Te acuerdas? Cuando abrimos el portal interdimensional, pedimos que sean los maestros los que nos guíen y nos muestren qué es lo que necesitamos. ¿Para qué? Para reconocernos, para descubrir cosas nuestras, que son nuestras. Dices, no, es que yo la 5ª dimensión no la he pisado nunca. No, no es cierto. Tú ya eres de la 5ª dimensión. Lo que pasa es que no te acuerdas. Entonces es traer tu conciencia humana a esa dimensión para que empieces a trabajar desde esa dimensión. ¿Se entiende? ¿Cómo poder integrar todas las conciencias? Yo creo que es de las cosas un poco más difíciles, porque pues todas son inherentes al ser humano. Todas son inherentes al ser, sí. Ujú. De eso se trata, precisamente. Eso es lo que yo estaba pensando, o sea, tampoco hay que pelearnos con ninguna, sino simplemente es como poder saber en qué momento nos estamos conectando con una más que con la otra y Ajá, poder reconocerlo muy bien. y entonces poder tal vez identificar, ok, en este momento me está pasando esto y qué es lo que yo quisiera hacer, o sea, qué opción tengo y qué decido hacerlo desde la responsabilidad y desde de la conciencia de, ok, qué decido hacer y qué es lo que deseo hacer con esto. Correcto. Lo que yo te he enseñado es simplemente un mapa de ruta. De hecho, la conciencia es como una burbuja de aire dentro del agua. Su tendencia natural es subir, Ujú, ¿vale? Va a encontrar cerrojos, pero su tendencia natural es subir ujú. hasta la Sí, por divinidad. eso digo, o sea, yo creo que lo que estoy pensando es no tratar como de pelearme con mis conciencias o con, pues, con la naturaleza de lo que pueda
mi ser aparecer, ¿no? En mí, sino más bien como poder decir, ok, esto es lo que soy, o sea, reconocerlo, identificarlo y decir, bueno, lo voy a integrar, cómo lo puedo integrar, qué decido hacerlo y si me gusta o si me sirve o si ya no me gusta, si ya no me sirve, lo quiero desechar y quiero hacer algo más. Lo que estoy pensando es cómo los portales que tú trabajas son una gran oportunidad para poder explorar. Yo creo que esta diapositiva, esta definición que nos da Sananda, resume bastante bien tu idea de la conciencia transforma. Es el mayor instrumento para el cambio. Y sin embargo, al mismo tiempo... No quiere cambiar nada. Exacto. Me encanta. Completamente. Sí, porque yo, o sea, lo que yo estoy pensando es, exacto, o sea, yo no me quiero pelear con nada, pero sí quiero integrarlo y poder verlo y como tal vez desde ahí poder transformarlo y decir, ok, me gusta, no me gusta, me sirve, no me sirve, pero hacer como paz también con lo que soy. El simple hecho de que te muestren este mapa ya es conciencia, ¿sabes? Y no se trata como dices tú, de pelear. Tampoco es un tema de conocimiento. Mucha gente piensa que cuanto más conoce, cuanto más acumulación de conocimiento, de datos tiene, más crece su conciencia. Es un error de concepto también. Es cierto que saber cosas te permiten tener una perspectiva diferente, pero no es la acumulación de conocimiento lo que te hace crecer. Dices que aquí, por ejemplo, no lo ves como una evolución, pero sin embargo, al haber una transformación, también es una evolución, diría yo. Sí, lo Porque, por es. ejemplo, en la segunda línea de conciencia, es decir, hablamos de que está la conciencia de depredación, al mismo tiempo la conciencia de pertenencia. Si yo depredo es porque quiero pertenecer, quiero seguir perteneciendo a mi tribu o a lo que sea. Y así Correcto. va pasando. Pero claro, a medida que yo me expando, hay una transformación, por lo tanto, eso que me afectaba en ese nivel 2 ya ha dejado de afectarme, ya no quiero pertenecer, pero lo veo transformado. Y al transformarme hay una evolución. ¿Cómo lo Correcto, correcto. No, es que lo has dicho muy bien. ¿Sabes cuál es el problema? Todo el problema. Todo el problema está en las palabras. Seguro que habéis pensado, qué pesado Raymond con las palabras. Porque venimos a ver una presentación sobre los portales y nos suelta 2 diapositivas solo de las palabras. Y todo el tema está ahí. Quien vea este vídeo, seguro que habrá gente que se enganche simplemente en la palabra y no vea lo que hay detrás. Evidentemente que hay evolución. Evidentemente que hay ascensión. O sea, el tema no es la evolución, sino el reconocerte. Yo prefiero esa palabra, si me das a elegir entre una u otra, ¿vale? Porque evolución quiere decir que eres pequeñito y que vas a crecer. Que no te digo que no exista, ¿vale? ¿De acuerdo? Pero es que tú ya eres. Vanessa, tú ya eres. Ah, qué lindo. Y mirad, una cosa importante, que gracias Vanessa porque me has hecho recordar este tema. La línea que tú acabas de expresar es, vamos de 1 a 2, a 3, a 4, a 5, pero esa inversa también existe, ¿vale? Imagínate que estás en la conciencia de Venus, ¿vale? Te has conectado con tu divinidad, tienes conciencia de la unidad, o sea, todo lo que es la conciencia crística, ¿vale? Pero dices, mira, esto de la conciencia dual, la dualidad, interesante. Voy a experimentar la dualidad. Y poquito a poquito, la dualidad es la luz y la oscuridad. En la dualidad son antagónicos. En la conciencia de Venus, la luz y la oscuridad no son antagónicos, son complementarios. Es cierto, hay polaridad femenino-masculino. No son antagónicos, son complementarios. Se necesita uno para tener el otro, para poder crear. No puedes crear sin tener el masculino, no puedes crear sin tener el más femenino. No es más importante el masculino que el femenino, ni el femenino más el masculino. No, los necesitas los dos. No puedes tener luz si no tienes oscuridad dentro de la materia. Claro, no puedes, necesitas ambos. Pero cuando entras en la dualidad, entra el conflicto. No, cuidado. Más luz, más oscuridad. No, luz, oscuridad, lucha. Y así con todo. Entonces empiezas a olvidar que realmente todo es una unidad. Empiezas a olvidar ese concepto. ¿Y qué es lo que pasa? Que llegas a la conciencia del mago y dices, bueno, no pasa nada, sigo siendo un creador,
Aquí estoy, pensando y creando, soy feliz porque soy creador, ¿no? Bueno, de alguna forma me siento desconectado, pero sigo siendo un creador y voy creando. ¿Qué más queremos? Bueno, pero es que de repente empiezas a prestarle atención a lo exterior, empiezas a prestar demasiada atención a tu exterior. ¿Y qué es lo que pasa? Que de repente, sin darte cuenta, estás mirando más al espejo que a tu interior. Ya has bajado a la tercera. De repente empiezas a sentir miedo. ¿Ok? Porque el exterior es hostil. Ya me he olvidado completamente de que estoy creando. Ya no estoy en la cuarta dimensión. Estoy en la tercera. Y empiezo a sentir el miedo. Y me dicen, oh, cuidado. Estás en un mundo hostil. Voy a activar el modelo supervivencia. Ya estoy en la segunda dimensión. ¿Ok? Y si sigo así, si sigo en esta vía en la que yo voy a depredar para no ser presa, ¿vale? Voy a empezar a incorporar conceptos que de hecho, van a acabar rompiendo toda armonía en mi cuerpo, en mis cuerpos, ¿vale? Y cuando se rompe la armonía, ¿qué pasa? Que enfermo. Y cuando enfermo, el último estado, ¿cuál es? La muerte, el cero. Del uno hemos pasado a cero. Me gusta mucho la palabra tú dijiste, de reconocerme. A veces estamos todo el tiempo tratando de pensar en, no soy suficiente, necesito hacer más, todo el tiempo. Y en realidad somos todo, estamos completos, ¿no? Ay. Entonces, esa parte de reconocer, si estamos hablando de palabras, hoy me quedaría con esa palabra. Qué belleza. ¿Qué os parece si jugamos un poco? Tomemos el mapa de las dimensiones y las 3 películas que hemos visto antes. Os voy a pedir que coloquéis vuestro peón en la dimensión que para vosotros esa película está ejemplarizando. Elijo una, Doctor Strange. Narnia sí, pero ya hace mucho tiempo. Y la Ajá. otra Stargate, no me acuerdo. ¿En qué dimensión colocaría al Doctor Strange? Sí, quisiera en la conciencia del mago. Sí, yo solo he visto Narnia y la colocaría en la conciencia de León. Pues por el estado en el que se encuentran todos, están luchando contra una reina impositiva tirana, los tienen sometidos a todos y llegan estos niños y llegan a liberarlos supuestamente, ¿no? Esa es la historia. Y yo los veo que están en la conciencia de la supervivencia, todos. Aunque quizá la niña esté en la conciencia 4 como personaje. Yo he visto igual Doctor Strange y Narnia y coincido con Vanessa y con Graciela. Ok, me toca a mí colocar mis peones. Aquí están. Para mí todas las películas nos muestran una humanidad en 3D, pero lo mejor para el final, ahora voy a introducir algunas salvedades. Y empiezo por la última. En Stargate los roles están muy bien definidos, porque están estrechamente ligados a la profesión de cada personaje. Yo científico me intereso por descubrir y aprender. Yo militar priorizo identificar amenazas y neutralizarlas. Evaluar, planificar y ejecutar. Cada personaje tiene una identidad muy marcada, y la película se ciña a esta realidad. Cuando las extraterrestres se hacen presentes, el miedo entra en escena y entramos de lleno en la lógica de defender el territorio. En este caso, la especie. Así que esta película nos muestra un estado de conciencia de 2D, la conciencia del león. Muy bien. En Narnia, cada niño tiene una identidad bien formada. Se va a ir perfilando a lo largo de la película, con ciertas adaptaciones, pero sin grandes sorpresas. Cuidado en no confundir personalidad e identidad. Aunque normalmente están íntimamente relacionadas, la identidad es lo que te define como individuo separado e independiente. El tema es que en Narnia tenemos el mismo escenario que en Stargate, con protagonistas diferentes, cierto, entornos diferentes, pero tenemos el mismo desenlace. Aunque aquí es más sutil, porque el territorio no es la especie ni el país, sino el concepto del bien y el mal. Observad que los conceptos del bien y del mal son constructos mentales, que cambian con el tiempo, las culturas. Por ejemplo, quemar mujeres en la hoguera acusadas de brujería era del todo normal, formaba parte del bien hasta principios del siglo XVIII. Sacrificar a los vencidos arrancándoles el corazón era algo totalmente positivo, formaba parte del bien para según qué culturas. Evidentemente no estamos considerando la perspectiva de las víctimas. Ejemplo no nos falta. Ahora bien, el bien es un territorio. Ir a la guerra en Narnia, niños o animales,
está más que justificado para defender este territorio. Así que mi peón se posiciona en la segunda dimensión para esta película. Y acabemos con la película de Doctor Strange. El personaje es un neurocirujano, varón, soltero, si no ateo, profundamente escéptico y materialista. Y es cierto que después de conocer al anciano y ser confrontado con la realidad de las artes místicas y lo sobrenatural, toma pie en la cuarta dimensión, pues toma conciencia de que la realidad física es moldeable a través del pensamiento creador. No obstante, el Doctor Strange tiene a objeto de la historia crear una identidad de héroe, y para eso la película le facilita un villano, un espejo, un malo maloso, y ya estamos de vuelta en la tercera dimensión. Pero tenemos que salvar al mundo, obviamente con magia y efectos especiales, siempre es más divertido. Así que una vez más nos vamos a situar en la frecuencia vibratoria de la conciencia del león, en la 2D. ¿Qué os parece? Solo para acabar esta sección, y para que no lleve equívoco, recordad que los mal llamados dones espirituales, todo lo relativo a la percepción extrasensorial, no es algo que se active en la 4D, no está ligado a la conciencia del map. Además, está más que demostrado que ciertos animales de la segunda dimensión tienen activos estos dones psíquicos. Bien, y ahora veamos la segunda definición sobre qué son los portales interdimensionales. Un portal interdimensional es un atajo para que tu conciencia humana pueda acceder temporalmente a tu propia conciencia en otras dimensiones, y así embarcarte en un viaje de autorreconocimiento. Claro que esta respuesta conduce inmediatamente a formular una pregunta. ¿Qué sucede en un viaje a través de un portal interdimensional? Y aquí tengo que confesaros algo. Aunque le he dedicado un tiempo significativo, no he encontrado una forma clara de explicarlo. Y son varios los motivos. Le he estado dando vueltas. Por ejemplo, si quisieras explicar qué es la espeleología, ¿cómo lo harías? Entiendo que explicar los preparativos no sería muy interesante. O explicar cómo se crea el portal, que sería en este símil cómo encaramarse una gruta, cómo se ve la gruta desde fuera. No creo que eso aportase algo significativo. Sin embargo, explicar los contrastes de temperatura, los olores, la sensación de vulnerabilidad que da estar colgado de una cuerda, y por encima de todo, la desconexión con la superficie, aparte de todas las bellezas que puedas encontrar allá abajo, la experiencia de cómo el tiempo cambia su ritmo, cómo la oscuridad se vuelve más íntima, eso sí sería interesante. En fin, todo un abanico de sensaciones más allá de lo que pueden expresar las palabras. Eso se supone que podría explicarlo. ¿A que parece que sea un experto en espeleología? Pues no, nunca lo he hecho hasta ahora. Pues, y todo que soy un maestro de portales interdimensionales, no he podido responder a la pregunta ¿qué sucede en un viaje a través de un portal interdimensional? Increíble, ¿verdad? Así que he decidido una vez más echar mano de este recurso que es el cine. Sacad vuestras palomitas, vamos a un estreno. Estos son los créditos. Poneos en situación. Esta historia es una historia de amor. Un chico conoce a una chica y quiere impresionarla. Estos son los protagonistas, el chico, la chica, y el storyboard es una creación mía. Luces, cámara, acción. Un píxel. ¿Pixel? Sí, he creado un píxel en mi gran pantalla vacía y oscura. Y ahora puedo darle color y contraste, crear formas. ¡Wow! Casi tiene vida. ¡Cuánta luz de tan poca cosa! Míralo. Casi puede hablarme. Es realmente una extensión digital de mí mismo. ¿Y ahora qué harás? Le daré movimiento. ¿No es genial? Lo único que necesitaba era crear un entorno, semejantes con los que relacionarse, y rutinas. Sí, rutinas. Como comer, ir a comprar o ir al trabajo. Ahí lo tienes corriendo porque llega tarde al trabajo. ¿Hay más? Conciencia. Le dotaré de conciencia y de libre albedrío para que pueda evolucionar de forma autónoma. Además mejoro los gráficos. ¡Wow! Es increíble. No te lo pierdas. Está recibiendo una reprimenda por llegar tarde al trabajo. Su objetivo era impresionar a la chica, ¿vale? Todo esto lo ha creado para impresionar a su chica. Oye, Yo creo que con esto ya está, ¿no? pues ya debería, ¿Sí? en teoría, claro. ¿Estamos todos de acuerdo? Pues no. En el último segundo decide transferir su conciencia a su creación. ¿Y qué va a pasar? Se va a convertir en él. Ajá. Y a partir de ahora, cada mañana va a ir a trabajar habiendo olvidado qué o quién es él.
Y la pregunta del millón es, ¿será capaz de recordarlo? Espero que os haya gustado. Ahora vamos a responder preguntas. Sé que hay muchas preguntas. La primera, seguro que es, ¿por qué la protagonista tiene ese aire sudoroso y desaliñado? Voy a dejar que conteste vuestra imaginación. Es mucho más divertido. La segunda pregunta probablemente es si adhiero al concepto de que nuestra realidad es una especie de matrix a la que estamos conectados. Mi respuesta es no, con ciertas salvedades, porque es cierto, hay ciertas similitudes que te invitan a pensar en el concepto y la lógica de una matrix, pero no lo creo. Y creo que ya sabéis por qué. Puede que también os estéis preguntando si pienso que existen estas pastillas mágicas para despertar de este sueño. Mi respuesta es negativa una vez más. Es más, creo que si estáis esperando que alguien venga a proponeros la pastilla mágica, podéis seguir esperando, como lo hacen aquellos que están esperando una nave nodriza, un salvador que les saque de esta realidad. Para mí, todas estas opciones son una contradicción y chocan de lleno con el objeto de este entorno de experimentación que es la realidad física. Evidentemente no estoy negando la existencia de ayuda y los portales interdimensionales son un ejemplo, como son también las plantas de poder, la meditación, el yoga, cada cual encontrará su camino. Y por supuesto, la pregunta del millón es, ¿qué tiene que ver esta película con los portales interdimensionales? Y es que voy a aprovecharla para responder dándoos ejemplos de lo que le podría pasar a nuestro protagonista si hiciese un viaje a través de un portal interdimensional. Nuestro protagonista ha olvidado quién es. Al atravesar un portal podría ver una imagen, una figura, un rostro, que despertase en él un amor apasionado, incomprensible, o podría sentir un perfume, una fragancia que le transmitiese una sensación de volver al hogar. Podría escuchar una música, una melodía, que despertase en él memorias inconexas, o incluso podría ver una imagen de tecnología obsoleta que le conectase con algo muy personal. Todo esto serían pistas que le invitaran a un reconocimiento de que él es algo más que ese personaje que va a trabajar cada mañana en la torre Metacórtex. Y puede que uniendo puntos llegue a una conclusión que para nosotros es obvia, puesto que estamos mirando la escena desde fuera. Como colofón a esta sección de cine, os comparto dos canalizaciones, ambas del Círculo Carmesí. Tobías nos dice, siempre ha habido un profundo anhelo de regresar a casa, a Dios o al Espíritu, pero el hogar realmente viene a ti, y esta bienvenida es parte de la salida. Es importante liberar todas las energías de víctima y comprender que nadie te ha mantenido aquí. Todo fue por la experiencia. Dentro de la dualidad siempre existe la expresión opuesta de todo, incluida la gravedad. La luz o conciencia superior atraviesa el velo y un rayo de luz continúa a través de esta realidad sin alterar su flujo natural. El otro rayo disminuye su velocidad para satisfacer las necesidades experienciales del alma convertida en humano. El resultado de las dos velocidades diferentes de la luz crea la gravedad, el espacio-tiempo y el electromagnetismo. Adamus Saint-Germain. Y esto me permite llegar a la tercera y última definición. Un portal interdimensional es lo más parecido a un sueño lúcido en el que dos personas están compartiendo el mismo sueño, tú y tu guía, excepción hecha de que en este viaje no estás dormida y no estás en el reino de Morfeo, sino en el campo cuántico de tu multidimensionalidad, donde el espacio y el tiempo no son una dimensión, ni un obstáculo, sino una herramienta. La masterclass ha finalizado, abrimos micrófonos. No, yo creo que la explicación se ha quedado tal vez un poco corta a lo que yo viví, pero es que cómo se explica, ¿no? No, está bien, no sé, está bien llevado, está bien hilado, pero sí para mí, o sea, te lo digo por la experiencia que yo tuve, o sea, para mí se ha quedado corta, o sea, cómo poder explicar, ¿no? Cómo poder transmitir. Yo creo que es muy complicado. Eso. ¿Lo habéis visto? Es que además luego la experiencia es personal, súper complicado, o sea, no hay dos portales iguales. Y intentando explicar la teoría, tenemos barreras con respecto a las palabras que utilizamos, el significado que le damos a las palabras y hasta dónde llegamos a comprender. O sea, ninguna diapositiva la puse por voy a rellenar espacio. Entiendo que a veces puede ser confuso, pero está ahí por algo. Lo que todo está muy bien interconectado. O sea, cada diapositiva, incluso la inicial, que al final es cuando cobra más sentido. Entonces sí, pero también coincido con Giovanna de que al final es un poquito complicado expresar en palabras los sentimientos, emociones y sensaciones que cada uno vive en el viaje, porque
porque son sentimientos que por mucho que expliques lo de los niveles y tal, es como, sí, pero explícame cómo que vives dentro. Entonces sí que se queda corto. O sea, es enriquecedora, pero al final es como, ¿cómo puedes decirle a la gente, oye, esto es lo que vives, ¿sabes? Y al final, con esto es con lo que te queda, porque te quedas con mucho y la información que me das es muy poca para con lo que me quedo. Porque yo al salir he durado una semana, creo que en el mundo de Yuppie, como que todo, cada mínima cosa me hacía llorar de un sentimiento Yo sigo ahí. Sí, claro, yo salí después de ese día, yo caminaba y era como, que le dije, era como una sensación de, ¿dónde estoy? ¿Esto qué es? Y, ¿sabes? Pero era raro, porque no es algo que te lo inventas, es algo que te sucede. Entonces, claro, a partir de allí es como, sí. Ay, qué hermosa palabra, Vanessa, qué hermosa palabra lo que acabas de decir. Es algo que te sucede. Esa palabra la tienes que incluir, Raymond. Es algo que te sucede. Es algo que te transforma. Sí. Claro, y hasta la mínima, o sea, creo yo es lo que decía, cosas que ayer no veía de esta manera, hoy las puedo ver desde otro sentimiento, o sea, no porque la he transformado, sino porque la he sentido. Y digo, o sea, eso ya no es lo que era, o sea, ya tiene otro significado. Y ese significado va más allá de lo que mi conciencia incluso puede explicar. No sé, es que es una cosa tan rara. Es muy profundo. Escuchándolas, pues sí, tenemos las mismas sensaciones de esta experiencia, sí es también así, y no ha pasado. Esa última diapositiva donde pones que es como ese sueño donde vivimos, pisamos, sentimos, olimos, corrimos y hasta regresamos. ¿Estás cansado a veces del sueño? No sé si les ha pasado, ¿no? Que corrieron mucho en el sueño y está que les duelen las piernas, todo porque en el sueño corrimos mucho. Así me dejó esta experiencia de portal. Y me pasó exactamente como Vanessa. Vanessa, yo estaba así, decía, es que si me volteo puedo regresar allí. O sea, voy a un lado y estoy caminando, pero si me volteo, yo es como si dijera, está aquí a la vuelta y quiero regresar porque está aquí. Luego, otra vez esos caminos que recorrimos. Esa parte donde nos fuimos y encontramos el portal del portal, todo esto que vivimos es como si quieres que está allí y quiero alcanzarlo otra vez. Yo quiero subir otra vez allí. Es esa última diapositiva, Raymond, la que me ejemplifica toda la experiencia. Es ese sueño donde mi conciencia me llevó a una conciencia que yo ya tenía. Nada más me hizo recordar eso. Ver las cosas también tiene una diferencia, igual que lo comenta Vanessa. Me pasó que estuve en el Zócalo de la ciudad y empecé a ver lo que he visto muchas veces, y es una manera diferente de ver la arquitectura de la Plaza de la Constitución aquí en México. La arquitectura con algunos detalles y con una claridad que nunca había visto. Y entonces era una parte más que me estaba diciendo, porque desde entonces todo el tiempo me siguen llegando mensajes, me sigo como conectando al portal. Por eso no sé si lo he dejado por completo o me fue tan vívida la experiencia que yo ya había estado allá, y entonces es como el último viaje que hiciste de vacaciones y dijiste, quiero regresar allá porque quiero experimentar otras cosas, o no hice estas, me faltaron de hacer estas, quiero regresar allá. Igualmente. Así me siguen dejando, y yo sí quisiera regresar, como que me quedé con ganas de más, ¿no? Me quedé con ganas de más experiencia. Fue muy impactante, ¿eh? Muy impactante. Sí,
esta presentación la hubiera conocido antes, me hubiera facilitado muchas impresiones. Mucho de quedarme así, ¿qué es esto? ¿Por qué? Me hubiera sido más claro y hubiera ido como más segura. Ah, pues Porque me alegro. íbamos avanzando y era de que, pues vamos, ¿no? O sea, sé que nos vamos a encontrar, tú vente, no sé qué vaya a haber, pero tú vente, ¿no? Y así nos aventábamos. Si hubiera tenido esta diapositiva, a lo mejor hubiera ido con más conciencia de ir a casa, de ir a casa, ¿no? De decir, vente, Raymond, que es un lugar donde yo ya he estado, tú camina y no tengas miedo, ¿no? Para mí fue mejor no saber nada porque a lo mejor yo sabiendo todo esto, a lo mejor la expectativa es muy grande. Entonces yo puedo padecer, pero eso soy yo. Por eso te digo, yo creo que las personalidades y las expectativas pueden ser muy diferentes. Es como, por ejemplo, si alguien a mí me dice, ve esta película, es sensacional, la veo y yo digo, ¿esa es la película sensacional? O sea, que me regresen mi dinero. ¿Me entiendes? Entonces, si yo veo esta presentación, yo hubiera dicho, no, wow, yo estoy esperando la cosa del siglo. ¿Me entiendes? Entonces, como yo fui sin expectativa y como yo fui como, no, pues nada, ¿no? O sea, de verdad, nada. O sea, nada es nada. Entonces, para mí fue la cosa más bella de mi vida, ¿no? Entonces, ¿me entiendes? Entonces, yo no tengo ninguna expectativa. Entonces, no sé, como que a lo mejor es diferente para cada persona. No sé. Claro, claro. Eso seguro. Lo que quería decirle a Graciela sobre todo es que no podía ser de otra manera, ¿sabes? O sea, estoy convencido de ello. La presentación tenías que verla después. O sea, no entramos en un portal y salimos como si hubiésemos ido de vacaciones. Que a veces las vacaciones, según donde que vayas, te transforma, ¿vale? Pero salimos del portal transformados, ¿no? Sí, es que mi viaje fue como con unas ganas de no perderme en nada, Dani. Yo sí, a diferencia de Giovanna, sí me hubiera servido la presentación. Yo sí, independiente, yo no me hubiera hecho expectativas, sino yo hubiera ido a la experiencia. Sí me hubiera gustado. Yo fui, me aventé y seguía porque confiaba en ti. A lo mejor si hubiera sido otro mi guía, no sé si la presentación de la explicación me hubiera aventado. Yo sí me animé mucho porque yo confiaba mucho en ti y yo dije, o sea, pues por supuesto que sí, ¿no? Sí me hubiera servido a mí, porque yo sé que cada experiencia es individual, o sea, yo no voy a decir, uy, voy a llegar a tal lugar y voy a ser Cleopatra, y entonces, ¿cómo es posible que yo no soy Cleopatra en Egipto? O sea, no, sino, sí, porque como que todo el mundo quiere esas experiencias, ¿no? O sea, fui al portal de Egipto y ¿qué creéis que era yo Cleopatra? O sea, no. Tenemos esto que nos mostraron, que como bien dices, no pudo haber sido de otra manera. A lo mejor no lo hablo mucho, pero lo siento mucho. Y esto que estaba yo ahí viviendo era como que no quiero perderme ninguna experiencia de sentir, no quiero irle poniendo palabras. Tú de repente me decías que ves, entonces sí ya te compartía yo lo que veía, pero todo el tiempo estaba yo sintiendo. Y quería yo llevarme todo lo que veía yo. Cuando empezamos a ver las mismas cosas, entonces ya nada más te decía, estás viendo esto, ves esto. Cuando empezamos a ver las mismas cosas, ¿no? Que dice conciencia de que tú estabas viendo exactamente lo mismo que yo. Incluso viste otras cosas que yo no vi. El inverso también. Entonces, a mí esta presentación no creo que abra expectativas porque para mí fue una explicación llevada de la mano desde la palabra, la conciencia, las diferentes definiciones de conciencia. Fuiste llevando de la mano hasta llegar a la última que resume todo y yo creo que sí es muy oportuna para quienes se animen a hacer un viaje interdimensional. Sí, es muy ilustrativo. Yo creo que sí. Bien, dice Giovanna, ¿no? Cada quien se hace su película, pero a mí me gustó mucho. Y sí,
dices, no, no hubiera sido de otra manera, ¿no? Por mí estoy más que satisfecha con eso. Todavía sigo otra, ¿no? O sea, todavía no termina. Todavía no termina. No, a mí me gustó muchísimo. Yo creo que es una muy buena presentación para quien lo quiera hacer. Y solamente digo, no hay problema. Yo creo que más bien es decir que se hagan expectativas porque se van a encontrar algo muy bello, pero es como decir, más bien es decir, lo que van a ver se queda corto con lo que van a encontrar. Eso es lo que yo quería decir. Lo que has dicho es cierto. Estamos en la dualidad. Vamos a decir, vamos a marcarlo así. Pero por una parte, si explicas demasiado, creas expectativas que luego pueden no cumplirse, pero si no explicas lo suficiente, la gente va a decir, ¿qué me estás contando? Y es justamente encontrar el equilibrio lo más complicado. Yo creo también poder decir, sería importante meter en la presentación, es decir, se van a mover una serie de sentimientos y de emociones y es importante estar conscientes de esa parte. Ok. O sea, como, haz de cuenta, ¿cómo te lo puedo decir? O sea, voy a abrir este portal, pero ¿cuál es lo que tú ofreces después? O sea, vamos a estar después conectados porque se van a mover una serie de cuestiones muy profundas, entonces se hace un seguimiento, cómo está la persona, o sea, yo creo que señalar eso sí es bien importante también, Raymond. Como quien dice el objetivo. Sí, o sea, solamente decir como, o sea, vamos a abrir muchas cosas muy profundas, pero no vas a estar solo, o sea, yo voy a estar al pendiente y voy a estar monitoreando lo que esté pasando, o sea, no es así, te dejo abierto y ahí sí que te vaya bien, ¿no? En esto que comenta Giovanna, me viene a la mente la palabra perspectiva. Es algo que creo que me dejó esta experiencia, la perspectiva de las cosas. Creo que ahora me resuena esa palabra porque puedo entender que esto que le digo, que sigo sintiendo y que voy por la calle y que todavía sigo percibiendo cosas y me siguen llegando y que sé que Egipto está aquí a la vuelta como si yo pudiera ir a 2 calles de aquí y que puedo ir allá, o sea, me siento así de cerca. Yo creo que me abrió la perspectiva de mi percepción, que iba así, lineal, y ahora esa libertad y esa experiencia ahora me hace ver hacia allá y sentir, y me hace ver además qué hay, no nada más voy a ese punto y quiero llegar y quítense todos porque voy a llegar, ¿no? Mi visión lineal de que voy a llegar a ese objetivo, ahora es mi visión de que sí tengo ese objetivo, pero mi perspectiva se amplió. Y ahora veo que hay acá y que hay acá, que me va a permitir llegar a ese punto que tengo de objetivo, pero tomando en cuenta ahora muchas otras cosas, internas y externas. Creo que esa palabra que ahorita me resonó es lo que me dejó el viaje, amplió mi perspectiva. Y creo que en ese sentido, ahí ya entra la visión personal de todos. Te haces expectativas, no te haces, ¿qué haces con esto que se abrió? ¿Quieres dejarlo así? ¿Quieres buscar más? Porque generalmente, creo yo, Ana, cuando vamos abriendo cosas, a veces con conciencia y a veces sin ella, nos van dando ganas de más. Generalmente así sucede, porque ya le entramos, ¿no? Y como que nos va llevando así, siento que nos dice, pues por ahí vas y te vas a encontrar, porque todo lo que te vas encontrando es bueno, además, ¿sí? Esa es como la recompensa. No hay nada que digas para qué le entré a él, al contrario, ¿no? Eso no sé, Ramón, si agregar o quitar, no sé, un concepto para mí muy importante en esta experiencia. Yo creo que al final, cuando hacemos este tipo de interacciones con nuestro reconocimiento, es como siempre queremos saber como, ¿y ahora qué?
Entonces, ¿ahora qué hago con eso? O sea, me das las herramientas y ahora qué hago con eso. O sea, ¿qué haces con eso? Como el decir, ¿qué hay después? ¿Ya? Porque ya después no es que no eres igual, porque nada es igual. ¿Ya? Y eso más que nada yo diría enfatizarlo. Enfatizar el que después ya no eres el mismo porque te sientes, estás en un estado innato, porque vas por la calle y vas así, y te transformas. Y es lo que dice Graciela, cambia esta perspectiva. Entonces, eso más que nada. Bueno, pues muchas gracias. Gracias, Raymond. Gracias. Muchas gracias, Ramón, a ti. Sobre todo por compartir vuestra experiencia y vuestro tiempo. Gracias, gracias. Gracias. Chao, chao. Bye. Chao. Bye.